internautas, buenas noches. Compañera Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, Mauricio, muy bien, gracias. Aquí otra vez en su favorito canal. Somos Chivas, la verdad no oficial. Y como la verdad no oficial es lo que significa nuestro canal, pues vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, controversial, por lo que sucedió después del juego con Toluca, compañera Mercedes, que no es para menos que en este caso Jorge Vergara, en primera instancia se haya puesto a discutir con un aficionado y en segundo lugar haya bajado a los vestidores y a insultar a sus trabajadores. Y digo trabajadores porque en eso voy a fundar mi argumentación y dar mi punto de vista respecto al tema. Pero ¿tú cómo viste este asunto, Mercedes? Pues bueno, fue una situación que se dio, para los que no se enteraron, me imagino que sí, ya todo el mundo lo sabe, para los que no, se dio una discusión verbal entre Jorge Vergara y un aficionado. Ellos estaban ubicados en los palcos del estadio OmniLife y al finalizar el partido de Toluca contra Chivas, pues este aficionado insulta a Vergara y lo que hace Vergara es brincar los palcos y estar más cerca del aficionado para poder pues seguir ahí la discusión. Incluso hay un video donde se ve, no muy claro, pero más o menos se ven las personas que intervienen, porque bueno, lo que circuló por los medios de comunicación y por internet fue fotografías, pero bueno, se ve ahí que Jorge Vergara simplemente discutió, en ningún momento hubo algún altercado físico. Los testigos dicen que sí, que estuvieron ya casi a punto de los golpes. Y bueno, resulta que al finalizar esta situación muy lamentable de un aficionado con el presidente de un equipo de fútbol profesional, Jorge Vergara baja a los vestidores, que dice que ya es costumbre, ¿no? Que cada que pierde el equipo, Jorge Vergara llega a los vestidores, va pues a regañar a los jugadores por su mal desempeño, y que bueno, que nunca nadie le había chistado nada, nadie le había contestado nada. Hasta ese momento, el único que se atrevió a contestarle, según dicen por ahí, fue John Banship, y eso fue lo que encendió más a Jorge Vergara. La discusión, dicen que se acaloró, ya la discusión entre Banship y Jorge Vergara, y bueno, al final pues Vergara, como buen güey y como gente de dinero, termina la discusión diciendo, bueno, Banship, yo si quiero te corro, en este momento puedo pedir tu renuncia. Es una situación muy lamentable porque estamos hablando de alguien que es un empresario, y lamentable porque también es alguien que representa el fútbol, representa una empresa, y pues bueno, no se puede dar el lujo, por más que alguien te esté insultando, pues imagínate, Vergara se iba a bajar a todas las butacas, ir a todas las áreas del OmniLife a discutir con cada uno de los aficionados, y que no es la primera vez que el aficionado le reclama, ¿no? A mí me tocó ver, bueno, también participé, ¿no? La verdad, ¿para qué negarlo? Una ocasión que vino al Estadio Azul y estaba Jorge Vergara en uno de esos palcos feos que tiene el Azul, y algunos aficionados pues le pedían autógrafos y otros, bueno, le recordamos a su mamá. Pero es una situación que va a pasar con jugadores, con el árbitro, con presidentes, y pues no te puedes tú bajar a ese nivel, ponerte al tú por tú con un aficionado. Y lo que pasó en los vestidores también es algo muy lamentable, que vayas, como tú lo dices, a tus empleados a regañarlos de esa manera, y que alguien que pues se pone a defender a sus empleados, a sus subordinados, como es el caso del director técnico, lo que ocurre es que bueno, Jorge Vergara muy arrogante, de que bueno, si quiero yo te corro, ¿no? Entonces bueno, ¿tú cómo lo viste? ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, de entrada quisiera entender la conducta de Vergara. El entender nada no quiere decir justificarla. Entiendes el proceso psicológico cuando viene la presión de todo lo que significa un club como este. Y significa desde lo que el otro día platicamos en el video de la década de Jorge Vergara, que él como empresario hace una inversión fuertísima, como es todo un estadio, el mejor del país, y que en ese sentido, bueno, pues no son canicas, no es mucha lana la que está ahí por medio. Y obviamente es la presión de los malos resultados, el apostar a un proyecto de largo aliento, que sin embargo el aficionado lo que quiere es ver resultados en corto tiempo, y que aquí hay un asunto de falta de comunicación, que comentamos que hasta que no vino Johan Cruyff y que en una entrevista pudo plantear el asunto, pues había un vacío de información. Entonces trato de entender esta situación psicológica de él en cuanto a estos resultados, pero también entiendo su personalidad protagónica.
su personalidad que como empresario que ha sido, que desde que vendía tacos hasta ser un alto empresario del país, pues para él toda justificación de por qué no se consiguen las metas no tiene ninguna validez, puesto que él parte de que él como persona, de vender tacos a construir un emporio, entonces todos tenían que funcionar así, lo cual me parece que está equivocado. Sí, claro. Pero eso es muy fácil, pues todos tendríamos OmniLife. Así es, pero esa es su psicología. Sí, ¿no? sí. Y derivado de eso, Mercedes, es el enfrentamiento con el aficionado, lo cual me parece la verdad es que muy mala la postura, por lo que señalas, y que en ese sentido pues calentó el ambiente para cuando bajó él al vestidor. Y lo quiero poner en términos con sus trabajadores, porque hace poco, Mercedes, se dio un gran boom de una noticia de un gerente de una empresa asiática que en Querétaro madreó literalmente a su trabajador. Sí, y que fue todo un tema, era un supervisor, y que fue todo un tema, incluso clausuraron la empresa en Querétaro. Y lo quiero poner ahí porque lo que acaba de hacer Vergara es precisamente un moving, ahora se le denomina a esta conducta un moving laboral. Y yo no vi a nadie hablando sobre el maltrato de un trabajador. O sea, si llega alguien y te mienta la madre como un trabajador, o sea, está atentando en contra de tus derechos. Pero los futbolistas no se consideran trabajadores, y ahí es donde tengo una coincidencia con Carlos Albert, que son realmente personas que en ese momento no asumen sus derechos laborales, porque me queda claro que el mundo del fútbol así es, aquí en todo el mundo, de que tratan de desvincularse de la legislación laboral, pero donde sí hay sindicatos, como el caso de España o Argentina, bueno, pues tienen un trato pues mucho más digno. Y sí le quiero decir a los futbolistas de Chivas que sí son indignos, y son indignos porque yo no quisiera ver a Reynoso o a Michel que delante de sus hijos llegaran, te mentaran la madre y te dijeran que eres un pendejo. Y eso se tiene que defender en su momento tú como trabajador ponerle un alto. O sea, el hecho de que tú seas trabajador no quiere decir que seas esclavo, y no quiere decir que tú no tengas en ese momento tus derechos, porque eso tiene que ver con la actitud que toma el jugador en relación a su profesión, Mercedes. Y creo yo que Banchit salta por ellos por dos razones. Una, porque tienen una formación diferente, en este caso los holandeses, ¿no? Sí, totalmente. Y la segunda, porque hazte cuenta, en una empresa él es el gerente y él es el responsable de la producción del buen fútbol. Y entonces él dice, conmigo el asunto. Y eso me parece que estuvo muy bien por parte de Banchit, porque lo que tratan de cambiar es todo, incluyendo al dueño. O sea, ¿por qué no es todo? Porque si dijeron que desde el que abre la puerta, el jugador y el equipo, también debe estar incluido Jorge Vergara, ¿no? Aunque les pague. Y tan después tuvo que reflexionar, o no sé qué habría sucedido, que el proyecto continúa. Y sería muy estúpido Jorge Vergara si en este momento, por esta circunstancia, hubiera interrumpido este proceso, que cuando menos, en mi caso lo he manifestado abiertamente, me parece que es lo adecuado. Pero sí es muy importante señalar que, a diferencia de lo que pasó en Querétaro, en este caso, nadie, absolutamente nadie, ningún diputado, ningún senador, ninguna autoridad de la Secretaría del Trabajo, nadie hizo un solo comentario al respecto. Y me parece que es realmente la falta de claridad de que son trabajadores, finalmente son unos empleados. Pero más me duele que estos jugadores no tengan ni siquiera ese mínimo básico de dignidad para poderle poner un alto a este señor, porque eso es lo que se refleja en la cancha. Y ahorita vamos a hablar respecto al resultado de la liguilla. Ese es el fondo del asunto. Yo así veo las cosas, Mercedes. Sí es necesario que reflexione Jorge Vergara, que con esa personalidad poco ayuda al equipo, y que incluso ya ha habido planteamientos de que debe dejar al equipo, pero el equipo no lo va a dejar él por un asunto, es muy ególatra y no lo va a dejar porque además le ha invertido mucha lana. ¿Cuándo lo va a dejar? Cuando la afición, cuando todos hagamos el vacío, y entonces el rating en televisión,
La situación de las entradas, que bueno, eso ya avanzó porque realmente no llena el estadio de OmniLife, pero cuando venga a mermar la parte económica de él, va a tener que abandonar el equipo. Creo que no hay que llegar todavía a ese extremo, pero está en camino de... Porque él tiene que entender que los resultados no pueden manejarse a partir precisamente de eso, porque al final, si lo hemos visto, los jugadores han hecho que caigan técnicos, pero también pueden hacer que caigan dueños. Y yo estoy en desacuerdo con esa posición. Sin embargo, es lógico que si tú como trabajador llegan y te pintan la madre, pues simple y sencillamente te das una reacción adversa a ello. Queda claro que lo que supuestamente él hace con sus vendedores de OmniLife, de motivarlos, de incentivarlos, no sabe cómo es el fútbol y no sabe cómo manejarlo, y ojalá no se meta. Y ojalá ahora Johan Cruyff y su equipo le hagan entender que lo que menos debe de hacer cuando pierdes un partido es hablar de manera inmediata con los jugadores. Eso, hay principios básicos que no debes tú de abandonar, porque si no, obviamente eso genera más desorden en las empresas, y en este caso en una empresa tan importante como Chivas. Pues no sé si quieras comentar algo más, Mercedes. Bueno, pues ya para finalizar, pues sí es una situación terrible, y como he insistido mucho en las notas tanto negativas como positivas, siempre van a estar en primera plana lo que pasa en Chivas. Entonces imagínate, si esto pasa con Chivas, yo no sé qué pasará con otros equipos, ¿no? Que no tienen tantos reflectores, como tú ya nos comentas, la situación laboral, pues que no son capaces de defenderse a sí mismos porque no se ven como empleados. Y bueno, siempre por ejemplo, se ha querido crear el sindicato de futbolistas y bueno, nunca ha prosperado. Pero en fin, ¿no? Esto nos da pie a pensar cómo está la situación de los futbolistas que son tan vulnerables a este tipo de situaciones. Y lo único que hacen ellos, su forma de, por llamarlo así, de desquitarse, pues es de, bueno, me estás regañando, bueno, pues no voy a jugar bien, ¿no? Eso es lo que te molesta, es lo que voy a hacer para que te sigas molestando. Y sí, la situación es muy lamentable lo que pasa con Vergara. A pesar de que el salió un comunicado de que no, pues él está a favor de la paz y que lo que pasó con el lesionado, pues fue un incidente. La verdad es muy lamentable ver a esta persona tan ególatra que, como tú dices, jamás va a dejar a Chivas mientras él pueda sacarle el jugo, porque no nada más es la cuestión económica, lo que se comenta en las redes sociales, la molestia de la afición, que Vergara lo único que hace es explotar la marca Chivas, sino que también le da reflectores a él, porque bueno, sinceramente amigos, o sea, ¿quién conocía a Vergara antes de Chivas? Nadie, a lo mejor sus empresas por ahí, pero no sabemos que detrás de esos cafés y tés y jugos que él vende estaba OmniLife, estaba Jorge Vergara. Sin embargo, Chivas le viene a dar reflectores a este señor que pues es como muy ególatra y apenas si le quedó la vitrina de Chivas pues para estar en los medios y bueno, y hacer de las suyas. No sé, Mauricio, ¿qué es? Tal cual, Mercedes, como chivo en cristalería. Tal cual. Entonces, ya me queda claro, yo finalizaría con esta parte, Mercedes, que Jorge Vergara, su personalidad lo hace ser así. La pregunta es si los aficionados y toda la gente metida en el fútbol tiene que soportar a una persona así. Esa es la pregunta. Sí, y la solución la tendremos en breve, porque tiene que ver de cómo ahora la afición, a partir de estas redes sociales, podemos influir para que las cosas cambien. Por eso hicimos este canal, y por eso que esperamos que nuestros amigos cibernautas nos ayuden con su suscripción. Denle ahí por favor a la parte de suscripción y denle así a la manita hacia arriba a me gusta, pues para que sigamos haciendo que este proyecto avance. Pues como ya Mercedes, si le parece bien, pues ahora vamos a analizar la triste eliminación de nuestro queridísimo equipo en la liguilla. Regresamos, amigos cibernautas.